iglesia. Dios le bendiga más. Doy gracias a Dios por estar un día más aquí, porque me ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes su bendita palabra. El tema por el cual hoy vamos a hablar es: Señor, di la palabra. ¿Cuál es el tema de hoy? Y nos gozamos, ¿verdad? Porque todo tiene que ver desde el inicio, lo que la pastora oraba. El Espíritu Santo nunca se equivoca, hermano. Él es el mismo y Él siempre va a hablar. El texto base que tenemos es Mateo 8 del 5 al 13. Y dice su palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ahí donde está, le voy a pedir que me acompañe en oración. Bendito Padre, tú que estás ahí en tu trono, te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, por permitirme estar un día más aquí, predicando tu palabra, Padre amado, compartiendo de lo que tú me has entregado en la intimidad, Padre amado. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando a través de mi boca, Padre amado. Que todo lo que salga de mi boca sea de edificación, sea de bendición para el pueblo, Padre amado. Espíritu Santo de Dios, entrónate en este lugar. Que tu presencia, Padre amado, alinee las mentes y los corazones. Que esta palabra, Padre amado, caiga en tierra fértil, Padre amado, y que dé fruto al 100% en su tiempo, Padre amado. Todo esto te lo dejamos a ti, bendito Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Abróchese los cinturones. Vamos a despegar, como dice la pastora. Dice su palabra, hermanos, en Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión, hermanos, yo lo busqué y es un oficial en Roma, que él estaba de jefe, por así decirlo, para que me entienda. Era un oficial y a disposición de él tenía 100 soldados. Entonces, yo cuando atrás hermano, meditaba en la palabra y dice: vino a él un centurión, un hombre romano, no era israelita. Yo les voy a pedir que si se pueden pasar todos para aquí, porque somos poquitos y así estamos todos juntos mejor. Un centurión, un hombre romano, no era israelita. Y dice que llegó rogándole a Jesús, siendo romano. Ese hombre, él estaba acostumbrado a dar órdenes, hermano, porque él tenía a disposición varones. Entonces para él era humillarse, porque él estaba dispuesto, él ordenaba a los demás. Pero dice aquí que cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él. El centurión llegó donde estaba Jesús a rogarle. ¿Y por qué le rogaba, hermanos? Yo quiero que usted hoy se centre y realmente medite en la palabra, porque le decía: Señor, escucha bien cómo le dijo él. Él estaba acostumbrado a los soldados a darle órdenes. Significa que los soldados de él también le decían Señor a él. Porque cuando en el ejército usted da una orden,
¿Lo decía el pastor? Sí, Señor. Y entonces, pero él llegó y se humilló. Reconoció quién era Jesús. Reconoció la autoridad. Porque dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Para él, para aquellos hombres, el decir, yo me tengo que humillar, no era fácil. Para ellos no era fácil reconocer a Jesús. ¿Y sabe qué nos quiere decir hoy el Señor? Que si él, siendo centurión, siendo romano, que no era israelita, lo reconoció, cuánto más nosotros que hemos sido escogidos, que somos hijos, que nos ha dado identidad de hijo. ¿Cómo no lo vamos a reconocer como nuestro Señor? ¿Cómo no vamos a reconocer que es nuestro Señor y Salvador? Es ahí cuando nosotros tenemos que acudir a Él. Y es cuando ahí tenemos que decir, si este hombre siendo romano pudo acudir al Padre, rogándole, haciéndole una petición ¿quién dice? Por su criado. Escuche bien, por su criado. Criado para nosotros es una persona que trabaja en la casa del hogar. Ese es un criado al que usted le demanda órdenes. Y dice que él venía a rogar por su criado, porque estaba postrado. Si él puede ir a rogar por su criado, siendo romano, nosotros cuánto más que somos sus hijos, que nos ha dado esa identidad. ¿Por qué usted y yo no podemos ir y entregarle todo al Padre y decirle, Señor, estoy pasando tantas situaciones? ¿Y sabe qué pasa? Que a veces somos tan orgullosos y no hemos muerto al hombre. Nos cuesta reconocer, nos cuesta acercarnos, nos cuesta despojarnos del viejo hombre. No sabemos decir, sí, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero cuando sales por la puerta de la iglesia, eres otra persona. Para tú decir que con Cristo estás crucificado, tienes que ser la misma persona aquí dentro, ahí fuera y con quien tú estés sentado en la mesa. Tú no puedes cambiar. Tienes que ser el mismo tanto dentro como fuera. Y cuando yo leía Mateo 8:6, el Espíritu Santo me recordaba la palabra y me llevaba, no lo cambies, hermano, me llevaba a Salmo 121, del 1 al 2, que dice su palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y decía yo, wow, ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene tu socorro, Esther? ¿De dónde viene tu socorro, Rosemary? ¿De dónde viene tu socorro, Anderson? ¿De dónde viene tu socorro, Katy? De Jehová, no de los hombres. Porque dice, alzaré mis ojos. Alzaré mis ojos. Tú tienes que tener la vista puesta en Cristo Jesús, no en el hombre, porque siempre lo decimos, hermano, el hombre va a fallar siempre, porque somos humanos, pero Cristo Jesús nunca te va a fallar, nunca. Tú puedes acudir a Él estando sucio, estando como en la condición que tú te encuentres, y Jesús te va a recibir con los brazos abiertos, porque Él es tu Padre. Él te escogió. Todos los que estamos aquí somos escogidos. Por eso estamos en este lugar, porque Él nos escogió. Él nos llamó. No lo escogiste tú. No, Él te escogió. Él te ama y tú lo amas porque Él te amó primero, dice la palabra. Amén. ¿Y sabe cuál es el primer punto? Reconocer quién es Jesús. Eso fue lo que hizo este varón. Reconocer el señorío.
reconocer quién era Cristo Jesús. Eso fue lo que hizo. El centurión, como le decía, tenía autoridad, hermanos. Tenía una posición muy alta. Pero llegando el momento, él miró que él no podía en sus fuerzas. Él dijo, aunque yo tengo autoridad, la autoridad que Cristo Jesús, este hombre que viene entrando a Capernaum, Él puede hacer lo que yo no puedo hacer por mi criado. Él puede decir la palabra. Él puede hacer lo imposible. Él lo hace todo posible, dice la palabra. Él no podía solucionarlo. Nunca iba a poder solucionar esa condición de su criado. Porque él no tenía esa autoridad. Él no tenía ese poder. Pero quiero que le diga algo. Nosotros, cuando nosotros andamos bajo la autoridad de Cristo Jesús, si a usted como hijo, que usted es hijo de verdad de Cristo y usted escucha la voz de Dios y hay alguien que está postrado y usted tiene la autoridad para orar por aquel enfermo y aquel enfermo se va a levantar porque la autoridad ha sido dada sobre usted. Porque no es usted, es Cristo Jesús. Es la autoridad, es lo que Él ha depositado en su vaso. Por eso usted y yo tenemos que caminar continuamente en la palabra y caminar haciendo las cosas bien, hermanos. Porque si usted y yo queremos ser utilizados por Dios, tenemos que menguar. Tenemos que pagar un precio. Y los pastores siempre lo dicen, hay que pagar un precio. Para usted ser usado tiene que pagar un precio. No es de gratis, hermano. Hay que pagar un precio. Hay que correr la carrera. Vamos a ser perseguidos. Vamos a ser vituperados. Vamos a ser rechazados por seguir a Cristo. Y ese es el precio que nosotros pagamos. Y a veces usted podrá decir, es difícil, pero con Cristo usted lo puede superar. Porque dice, todo pasará, menos mi palabra. Nunca pasará su palabra. La palabra de Cristo nunca, hermano, va a pasar. Siempre va a cumplir el propósito que se ha dicho en nosotros. Siempre. Y como le decía, hay situaciones en las que Dios las va a permitir que tú llegues al límite. Y a veces tú vas a decir, es que tú no me escuchas. No, Él está dejando que tú llegues al final, donde tú te sientas hundido, donde tú sientas que no tienes fuerzas, donde tú sientas que te estás arrastrando. Es ahí donde Dios te quiere ver para Él obrar en ti. Porque tú no vas a poder ayudar a Cristo nunca. Las cosas se tienen que hacer como Cristo demanda, no como tú creas conveniente. Dice Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabe qué me gusta de? No te salgas de Mateo, hermano. ¿Sabe qué me gusta del centurión? Que él llegó humilde. No llegó altanero. Aún reconociendo él su posición. Pero él reconocía la posición de quien era Cristo Jesús. Él reconocía la autoridad. Él sabía quién era Cristo Jesús. Él lo era. Él lo conocía. Mientras yo estaba haciendo la prédica, yo meditaba y yo le decía, Señor, ¿y qué decía el centurión? Yo me quiero poner en la posición de qué decía el centurión. Y yo hablando con el Padre, porque usted tiene ese acceso para hablar con el Padre y que el Padre le responda. Y el Padre me decía, el centurión decía, yo tengo límites,
pero Cristo Jesús no lo tiene. Yo no sé qué hacer, pero Cristo Jesús sí sabe qué hacer. Yo no puedo controlar todas las cosas, pero Cristo Jesús sí tiene la autoridad para que todo se someta a su voluntad. Él sí. Y me llevaba a Filipenses 2, 10, 11, y se lo voy a leer. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No dice para gloria de los hombres, dice para gloria de Dios Padre. Cuando usted y yo somos utilizados, la gloria no es nuestra, es de Dios. Nosotros solo somos ese vaso que Él está usando para transmitirle al pueblo lo que Él quiere hablar. Pero la gloria es de Él. Es usted, a Él es quien tiene que adorarle. Cuando el pastor o la pastora, un hombre de Dios, le da una palabra, es a Dios a quien usted tiene que agradecerle. Porque nosotros solo somos el canal para decir lo que el Padre quiere decir a su vida. Y Jeremías 10:6 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Cuando tú reconoces quién es Jesús y tienes fe, déjame decirte que Jesús va a intervenir en todos tus asuntos, en todos tus problemas, en todas tus circunstancias, en todo Dios va a orar cuando tú tienes fe. Nos vamos a Mateo 8:7. Y mire esta parte. A mí es que me encanta. Y dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Dice, yo iré y le sanaré. Cuando tú reconoces que tu problema no tiene el control, cuando tú reconoces a Jesús, Él va a intervenir. Porque cuando Él reconoció quién era Jesús, cuando Él fue, cuando Él se humilló, le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Sabe qué me decía el Espíritu mientras yo hablaba? Me llevaba a Salmos. Me llevaba a Salmos 50:15. Y dice su palabra, e invócame en el día de angustia. Te libraré y tú me honrarás. Usted y yo tenemos que buscarle en todo tiempo. Cuando estamos bien, cuando estamos mal, en las peores, en todo tiempo. Porque de todas ellas, la gloria es para Dios. Y me decía, aunque estés triste, adórame. Aunque tengas problemas, adórame. Aunque no sepas qué hacer, adórame. Aunque la promesa tarda, adórame. Aunque las bendiciones que yo te he dicho que te voy a dar tardan, adórame. En todo tiempo, adórame. En todo tiempo. No solo en los tiempos buenos, no solo en los tiempos malos. ¿Y sabe cuál es el problema de la iglesia muchas veces? Que cuando Dios empieza a procesarte, es cuando tú no aguantas y entonces te vas. Y es ahí cuando tú pierdes la bendición. Porque necesitas ser procesado, necesitas ser metido en el horno de fuego para ver qué tanto tú vas a durar, para ver que lo que Dios te va a entregar no te va a apartar de Él. Y ahorita me venía a la mente cuando procesan las olivas. El proceso de las olivas, hermanos, para exprimir ese aceite puro,
así vamos a ser nosotros procesados. Como cuando meten esa aceituna en esa prensa hasta sacar todo lo que tiene dentro. Porque para entregarnos algo nuevo, primero tiene que salir todo lo viejo. Todo lo que te ha contaminado, todo lo que esté escondido en tu alma, en tu corazón, aquello de lo cual tú no te acuerdas, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y es eso lo que Dios va a hacer. Primero limpiarte, arrancarte aquello que se ha adherido a tu alma, a tu corazón. Y entonces vendrán las bendiciones. Los pastores siempre lo dicen, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y a veces nosotros queremos que los precios que hay que pagar solo es cuando tú pasas una enfermedad o grandes procesos. No, hermano. ¿Sabe qué me decía el Espíritu? Porque yo le decía, yo quiero pagar ese precio. ¿Sabe qué me dijo? Cuando renuncias a yo, estás pagando un precio. Cuando renuncias a tu voluntad, estás pagando un precio. Cuando renuncias a tus deseos, estás pagando un precio. Cuando dejas que sea yo que me vivifique en tu vida, estás pagando un precio. Esas pequeñas cosas que nosotros miramos es pagar un precio también. Para que Jesús actuara sobre la vida del criado del centurión, el centurión primero tuvo que reconocerle. No podía hacer lo que necesitaba porque su autoridad tenía límites. Pero la autoridad de Cristo Jesús no tiene límites, no tiene fronteras. Su palabra sobrepasa todos los continentes de la tierra. No hay limitaciones para Dios. En Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay nada, hermanos, que se esconda de Dios. Hasta aquel pecado que usted cree que lo está haciendo en secreto, hasta eso Dios lo sabe. Porque usted dice, ay, para que no me vean los pastores, ay, para que no me vean los hermanos de la iglesia. Usted puede huir de la iglesia, pero de aquel que está en el trono no puede huir. Nunca puede huir de su presencia. Nunca. Él está viéndolo. Y si usted se va para la derecha, allá lo está viendo. Se va a la izquierda, allá lo está viendo. Hasta debajo de las piedras que usted se quiere esconder, allá lo va a ir a sacar. No seamos como Jonás, que él huía y allá lo fue a encontrar. Allá lo sacó del barco y tuvo que meterlo en un gran pez para que él entendiera su propósito. No seamos como él. Y nos vamos a Mateo 8 y dice su palabra. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Se humilló, hermanos. Señor, yo no soy digno. Muchas veces nosotros nos sentimos indignos. Muchas veces nosotros nos sentimos así como dice el centurión. Yo no soy digno de que entres a mi techo. Pero déjame decirte que cuando tú eres hijo, no tienes por qué sentirte indigno. No hay por qué. Porque Él te ama, Él te escogió. Eres hijo. Y Él le dijo, solo di la palabra. Me conformo con que digas la palabra. ¿Sabe qué es eso? Es fe.
Porque él no necesitaba de decirle: Jesús, ven a mi casa, ven que mi criado está enfermo y yo necesito que vayas y que le impongas mano. Pastor, yo estoy enferma y necesito que venga a mi casa porque estoy enferma y venga a orar por mí. No. Dice: di la palabra y mi criado sanará. La palabra. Pero la palabra de Cristo, no la palabra del hombre. Porque cuando Cristo habla, nadie, hermanos, puede detener su palabra. No hay nadie que detenga su palabra. Se levanten gigantes, se levanta el diablo, se levantan potestades. Nadie puede contra la palabra de Dios. Porque si Él lo dijo en tu vida, Él lo hará. Si Él lo dijo en tu matrimonio, Él lo hará. Si lo dijo con tus hijos, Él lo hará. Solo tienes que tener la fe que este varón tuvo. Eso es lo que nos falta. Y sabe que muchas veces usted y yo detenemos nuestras bendiciones y todo lo que Dios ha dicho para nuestras vidas por falta de fe. Nosotros mismos ocasionamos que lo que el Padre quiere entregarnos se detenga, se retenga. Porque no somos capaces de decirle: Padre, yo solo necesito que digas la palabra. Yo solo necesito que obres en mi vida. Yo solo necesito que le digas a esa puerta que se abra. Yo solo necesito que le digas a ese empleo es de mi hija, bien remunerado. Yo solo necesito que digas la palabra. Y el que esté enfermo, que le diga: Padre, yo solo necesito que digas la palabra sobre toda enfermedad. Porque en tu cruz, en esa cruz que tú moriste, ahí fueron crucificadas todas las enfermedades. Él entendió que no necesitaba que Jesús fuese a su casa. No necesitaba verlo, no necesitaba tocarlo. Le bastaba con la palabra. Porque él sabía que si Jesús lo decía, hecho era. El siguiente, hermano, por favor. En Salmo 103, 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció su reino sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu hogar, sobre tu ministerio, sobre la enfermedad, sobre todo, sobre la escasez, sobre todo. Sobre todo Jehová reina. No hay nadie mayor que Él. Él es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Ese es el Dios al que usted y yo alabamos. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. No es cualquier Dios. Vámonos a Mateo, hermano. Gracias. El siguiente, por favor. Dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven y va, y al otro: ven y vienes, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. El siguiente. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, ¿se imagina que el mismo Jesús dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe? ¿Cuánta fe tenía ese varón? Y sabe que a nosotros nos dice que si tuviera fe como un granito de mostaza. Y a veces nosotros ni a la mitad de ese granito de mostaza llegamos.
Porque somos expertos para pedirle, pero nos cuesta creerle. Nos cuesta creer que Él va a hacerlo. Nos cuesta creerlo. Se nos hace difícil muchas veces. Hasta lo ponemos en duda. ¿Y será verdad? Pero lo vas a cumplir, Señor. Hermano, si Él lo dijo, Él lo hará. No tienes que ponerlo en duda. Es en esos momentos cuando tienes que decirle: Padre, aumenta mi fe. Porque si tú lo dijiste, ayúdame a creer. Ayúdame en mi incredulidad. Porque somos muy incrédulos a veces. Fíjese que la vez pasada el pastor decía: a veces somos expertos para creerles a aquel profeta tan reconocido, pero cuando estamos en casa y hay un hermano que viene la palabra de Dios, porque es lo que le dije al inicio, no del hombre. Cuando la palabra viene de Dios y usted la pone en duda. Estás en casa. Es en la casa que comes y bebes, donde la mesa está servida, donde el Espíritu Santo te está haciendo que tú crezcas. Y a veces lo pones en duda. A veces pones en duda: y me voy a sanar. Y esto será lo que Dios quiere. Y a veces tu ministerio lo miras como cualquier cosa y quieres abandonar. Lo quieres tirar. Pero los escogidos no pueden renunciar. No pueden renunciar los escogidos. Cuando Dios te escoge es porque hay una asignación en ti en la cual tú tienes que llevar a cabo. Porque no eres tú, es Él en ti. Y dice, me encanta oírlo, leerlo. Al oírlo Jesús se maravilló. Imagínese, póngase usted en contexto. Que Jesús se maravilla y que diga: mi hija Rixa, esa fe que tiene. Mi hija Erika, esa fe que tiene. Mi hija Diana, esa fe. Mi hija Nicole, esa fe. Mi hija Bernarda, esa fe. Mi hijo Héctor. Mi hijo Cristian. Mi hijo Franklin. Mi hija Valeria. Mi hija Azucena. ¿Se imagina que Dios diga: qué maravilloso? ¿Cuánta fe tiene mi hija? ¿Cuánta fe tiene mi hija que si yo le digo algo ella lo va a creer? Que si yo le digo algo no lo va a poner en duda. ¡Qué maravilloso! Y entonces es cuando nosotros tenemos que decirle: Señor, ayúdanos a tener la fe que tenía ese varón. Ayúdanos a creer como creyó ese varón. Que no hubo necesidad que él fuera quien pusiera manos, que hiciera tanto alboroto. Solo le dijo: di la palabra. Esa fe es la que usted y yo tenemos que tener. Creerle a Dios. Saber que lo puede, que lo va a hacer. A veces los problemas a nosotros nos agolpan, hermano, y nos quedamos tan sin fuerzas y creemos que no hay solución alguna. Pero es ahí cuando el Padre dice: cree en mí. Cree en mí. Marta y María llegaron llorando porque le decían: llegaste tarde. Y Ede, ¿qué vas a hacer? No puedes sacarlo de ahí. ¿Para qué vas a ir? Jesús, tardaste. Y Jesús, viéndolas con amor, con compasión, así como nos mira a nosotros, y dijo: desatadle. Y que quitaran la puerta para que él saliera. Solo es cuestión de creer, hermanos. Somos muy incrédulos cuando a veces nos dicen: tu familia va a estar aquí sentada contigo sirviéndote.
Nos cuesta a veces creerlo, porque nos cuesta el carácter y que miramos, nosotros estamos sirviendo y llegamos a casa y son pleitos, son peleas, son contiendas, discusiones, platos por aquí, platos para allá, sartenes por aquí, sartenes por allá, gritos por aquí, gritos por allá. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Yo no estoy casada, pero una vez el pastor decía, a veces se piden los divorcios. Si tú te casaste, ¿quién eres tú para decirle a la otra persona, me voy a divorciar? Cuando es el mandato de Dios. Es el mandato de Dios. ¿Por qué lo vas a hacer? No hay por qué. Solo créelo. Todas aquellas situaciones que tú estás pasando, solo ponlas en manos de Dios. Y 2 Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entrégale tus debilidades al Padre. Bástate mi gracia, que te baste Cristo nada más. Los problemas, que vengan problemas del norte, del sur, del este y el oeste, que te baste la gracia y el poder de Cristo Jesús. Vamos a Mateo 8:13, hermano, por favor. 8:13. Y con esto termino. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces imagínate que viene el Padre en estos momentos y te dice, entrégame ese problema, entrégame esa situación, esa circunstancia, eso que te está golpeando el corazón. Ven y entrégame. ¿Eres capaz de decirle, yo te entrego el problema que está golpeando mi vida? ¿Eres capaz de decirle, Señor, renuncio al yo? Renuncio a mi humanidad. Renuncio al yo para que crezcas tú. Hazme menguar. Vivifícate en mí. ¿Eres capaz de hoy de decirle al Padre, de humillarte como lo hizo este varón por todas aquellas situaciones en las que estás viviendo hoy en tu vida, en tu hogar, en tu casa, tu matrimonio, tu ministerio? ¿Eres capaz de humillarte y decirle, estoy aquí? Hoy, Padre, solo necesito que digas la palabra. Hoy solo necesito, Señor, que le hables a ese problema. Hoy solo necesito que le hables a mi espíritu para yo ser entendida, ser entendido. Ayúdame a creer. Ayúdame a avanzar. Ayúdame a levantarme. Dice su palabra en Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo que tú no estás viendo en estos momentos y que tú lo ves lejano, créelo, porque su palabra no está escrita en vano. Él no nos dejó ese manual de vida en vano. Si nos dejó ese manual de vida es porque Él lo va a hacer, porque usted y yo tenemos que caminar bajo ese mandato. Dice Corintios, porque por fe andamos, no por vista. Por fe, no por vista. No por lo que vemos, no por lo que creemos, por lo que Él dijo. Por la fe en Dios. Lo que Él dijo, no lo que usted crea. Yo hoy te digo, aunque tú no lo veas, cree, confía
10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios tiene un propósito en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu sanidad, en tu corazón. Dios no habla por hablar, hermanos. Cuando Él habla, nosotros tenemos que permanecer firmes, Señor. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Yo quiero que usted ahí cierre sus ojos y que hoy le entregue al Padre aquello que está golpeando su vida, su corazón, aquella situación por la que usted está pasando y que necesita que Él obre en su vida, aquel milagro que usted está esperando. Dígale: Señor, aquí estoy. Así como Lázaro escuchó tu voz, así quiero escuchar tu voz hoy. Así quiero escucharte, papá. Quiero sentirte. Quiero que me abraces. Quiero que sanes lo que está en mi interior. La palabra de Dios permanece para siempre, hermano. Su palabra dice que porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Todo lo que Él manda se tiene que cumplir. No importa cuánto tiempo llevas esperando, lo difícil que parezca, si no ves la respuesta. Dice su palabra en Efesios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si Él habla, tenemos que creer. Jesús dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás aquel problema resuelto. No te he dicho que si crees esa circunstancia va a cambiar. Después de 4 días Él revivió. Y dile: Señor, di la palabra sobre mi familia, sobre mi casa, sobre mi futuro, sobre mis sueños, sobre mis anhelos. Tú tienes el poder. Necesito ese milagro en mi vida. Dile: llámame, Señor, por nombre. Dile: quiero que cambies mi historia. Eres el único que puede transformarlo todo. Transforma hoy mi vida y haz un milagro en esa misma hora. Y llámame hacia afuera. Dice su palabra: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Yo no sé lo que estás necesitando hoy del Padre. Yo no sé cuál es la demanda que tú has puesto en el cielo hoy. Yo no sé qué es lo que estás esperando que el Padre responda a tu vida. Pero si hay algo por lo que tú has demandado al cielo, yo te voy a invitar a que pases al frente. Si necesitas que alguna situación cambie, que hoy le digas: Padre, remueve hoy esa piedra. Llámame por mi nombre. Cambia mi situación. Necesito de ti en mi vida. Ese es el momento donde le digas: Padre, aunque no lo veo, yo lo creo. Tú tienes la última palabra, papá. Es como tú quieras. Dice